Hola. Buenos días, Sí, muy buenos días. ahí ya empezó. Ahora les damos unos instantes a los hermanos para que se vayan sumando. Muy bienvenidos al aula ICB, a los que están, ¿sí? Están escuchando la voz de Marcela que está atendiendo la llamada. ¿Qué pasaba? Que no empezaba el aula. Mi señora llamando desde Santa Fe. ¿Qué pasa que no sale el estudio? Ahí están reunidos seguramente Silvia junto a Tere y a Fede en la casa. Y nosotros acá en el aula ICB, en el auditorio hoy, después de un par de semanas que habíamos hecho en mi casa por el aislamiento. Ahora pudimos salir, pudimos tener otro movimiento. Les voy contando antes de la clase, mientras nos estamos acomodando, que en el día de hoy todas las actividades van a ser presenciales, ¿sí? Ya lo podemos hacer, tomando en cuenta el distanciamiento social, todas las medidas de precaución sanitarias para el buen funcionamiento del local, ¿sí? Yo te pido, hermano, que si vas a congregarte este fin de semana, que es una alegría grande para nosotros que lo puedas hacer así, que vengas con tu barbijo yo sé que hace tiempo no vemos a los hermanos, los abrazos y los saludos efusivos los guardamos para otro momento. Una buena sonrisa, una buena actitud es señal de reconocimiento en la vida de los hermanos. No hace falta el abrazo, justo por el distanciamiento. Estamos empezando el aula, vamos a orar. Sí, Marce. Gloria Bueno nos sigue, Silvia Barragán, Juan Marcos, Silvia Capelletti. Mirá qué bien, mirá qué bien. Y vi ahí por ahí también a Elisa. Vi a Elisa desde Rosario. Creí verla. Permiso, me voy a acomodar un poquito. Hace mucho frío, hace frío en el auditorio también. Pero bueno, en invierno, ¿qué quiere que haga calor? Vamos a orar. Dos de nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? 1, 2, 3. ¿Bien? ¿Alguien más? Bien. Muy bien. Le damos a Carmen primero. Perdón, que agarramos justo con la mano. Padre, te damos gracias por este día, Señor, este hermoso día que nos regalaste, papá. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos estar direccionados al corazón de Papito en esta hora. En el nombre de Jesús, dejando todas nuestras cargas, Señor, dejando todas nuestras preocupaciones, papá, para solo enfocarnos en ti, Señor, en tu propósito, en lo que tú, Señor, hoy vas a hablarnos, papá. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente aquí reunidos, Señor, para aprender más de ti, Sí, Señor, gracias. Para saber lo que hay en tu corazón, tus anhelos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, papá. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por los hijos, Señor, adultos. Los bendecimos, por los hijos, Señor, maduros, papá, en el nombre de Jesús. Y declaramos que en esta hora, Señor, se abre el telón, Señor, en el nombre de Jesús, Papito del cielo, Señor, para recibir, Señor, tu revelación, papá, para recibir la revelación de Cristo en nuestras vidas, Señor, y que sea una realidad, papá, que sea una realidad, Señor, en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas, papá. Queremos aprender más de ti, Señor, conocerte, papá, Señor, sumergirnos, Señor, sumergirnos en tu corazón, Papito del cielo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra en esta hora, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor. Bendecimos de esta ciudad. Bendecimos a cada uno, Señor, de lo que estamos aquí, lo que están viendo a través, Señor, de las redes, Papito del cielo. Allí donde hay hambre y sed de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá.
Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, Papito del cielo. En el nombre de Jesús queremos caminar en obediencia, Señor. Señor, no queremos detenernos, sino avanzar, Señor, hacer como tú quieres que hagamos. No, Señor, con nuestras fuerzas, Señor, Sí, mi Padre. sino con tu Espíritu Santo, papá. En el nombre de Jesús, que es el que nos guía, Gracias, Señor, Señor. que es el que nos lleva a nuevos niveles en el nombre de Jesús. Y yo declaro que hoy tu iglesia, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, en el nombre de Jesús, Papito del cielo, teniendo los ojos puestos en ti, papá. Sí, En el nombre de Jesús declaro, Señor, en esta hora, Señor, que tu iglesia se despierta, papá. En el nombre de Jesús, Gracias. Papito del cielo, oh Señor, que seamos unánimes, que seamos uno contigo, papá. Sí, mi En Padre. el nombre de Jesús, te glorificamos en esta hora, dejamos todo en tus manos y que seas tú en nosotros, Gracias. tú a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Papá amado, seguimos delante de tu presencia porque esta nos deleita, nos llena de gozo, nos trae paz, nos conforta y tu sabiduría nos eleva como hijos tuyos y nos hace mejor para esta sociedad que tanto necesita de ti, Señor. Cada persona que vos pones adelante de nosotros, que le podemos manifestar al Cristo vivo, es porque vos tenés un propósito con cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de seguir adquiriendo conocimiento tuyo y que tu Espíritu Santo sea el que esté rompiendo toda resistencia en nuestro interior, en nuestra mente, para que podamos comprender y ver cuán grande y cuán bueno es tu amor. Gracias. Gracias, papá. Bendigo este lugar, bendigo a las autoridades, Señor, con sabiduría, con conocimiento desde lo alto, a cada integrante de la congregación, los que están y los que van a venir, Señor. Los cubro, Señor, con tu preciosa sangre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús es que declaramos abierto nuestro espíritu, los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para discernir lo espiritual, Señor, el plan tuyo de los siglos, Padre, poder mirarlo en la Escritura y poder ver en la eternidad, Padre, el valor de estar vinculados, Señor, a través de la obra de Cristo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cortito, 2 o 3 cosas de Apocalipsis y vamos al texto. Muy cortito. 1, 2, 3. El libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones. ¿Algo más? Apocalipsis significa revelaciones. ¿Algo más? 1, 2, 3. 1, 2, 3. De Cristo al apóstol Juan. La mirada de Juan sobre Lo que Cristo. encontramos en el libro de Apocalipsis principalmente es la revelación de la persona de Cristo. Una cosa más. Cristo hoy. Cristo hoy, el Cristo presente. ¿Eh? El Cristo presente, excelente. Entonces nada que ver con mirar en el Apocalipsis las cosas trágicas, mirar el fin del mundo. No habla el libro de Apocalipsis del fin del mundo. Eso es un mito, una creencia, ¿sí?, enquistada en... En Hollywood. Sí, propiciada por Hollywood, pero enquistada en la iglesia a partir de una enseñanza, de una corriente de los últimos 200, 250 años en la teología, que es el dispensacionalismo. ¿Ok? Lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, y lo vamos a probar claramente, es el cambio de administración de Dios. ¿Qué tenemos? Cambia. El cambio de administración de Dios. Antes de morir, el apóstol Juan, ¿sí?, cuando era el año 67-68 de nuestra era, ¿sí?, escribe cautivo desde la isla de Patmos sobre las cosas que han de suceder pronto. ¿Cuándo? ¿Qué es pronto? ¿Cuántos de ustedes estuvieron enamorados? Yo no tendría que haber levantado la mano porque yo estoy enamorado.
Un beso, mi vida. Para mi señora. Bueno, a ver, ¿cuántos están o estuvieron enamorados, han tenido una experiencia de amor? Una cita. ¿Ah? Se citaron en un lugar con su amada, con su amado. ¿Y cuántos saben que las mujeres se hacen esperar? Acá hay más varones que mujeres en el aula hoy. ¿Cuántos saben que las mujeres se hacen esperar? Ya voy, a tal hora, ¿sí? Y 10 minutos, y media hora. A los 10 minutos ya empezamos a pensar nosotros, y más cuando somos jóvenes, adolescentes, ya no viene más. ¿Qué le pasa? Y hoy tenemos el celular, pero en aquel momento no había manera. Había que esperar. ¿Cómo se sentirían ustedes si en el pronto pasó una hora? Frustrado. Si pasaron 2. Bueno, ya no estoy. ¿Y si pasaron 2000 años? Epa. ¿Qué es pronto? Tenés que forzar el diccionario para que pronto signifiquen 2000 años. Pronto es pronto. Pronto es inmediatamente. Las cosas que han de suceder inmediatamente. No después de 2000 años. Cuando miramos en la Escritura, las cosas narradas en el libro de Apocalipsis son cosas que Jesús le puso fecha. ¿Cuándo iban a pasar? No le puso día. Ni el día, ni la hora se sabe. Solo el Padre en su sola potestad. ¿Sí? Pero Él dio un indicio de tiempo que es clarísimo. Mateo capítulo 24 dijo, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuál era esta generación? ¿Y cuáles eran las cosas? ¿Qué es una generación para un hebreo? Nosotros una generación podemos contar, qué sé yo, yo tuve mi primer hijo a los 25 años. 25 años es una generación. Podemos decir que una generación es, qué sé yo, 30 años, 20. Hoy hay un cambio generacional mucho más veloz. Pero en un judío, en un hebreo, ¿qué significaba una generación? 30. Exactamente una generación son 40 años. De cierto no entrará esta generación a la tierra prometida. ¿Qué significaba? ¿Cuánto tiempo iba a pasar? 40 años. Entonces, una generación para un hebreo eran 40 años. Cuando Jesús predice la destrucción del templo, de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, predice estas cosas y dice, entonces es el fin. ¿A qué fin se refiere? Al fin del mundo, al fin de la administración judía, de la administración de Dios para con el pueblo hebreo. Si se removía la centralidad de la ley y del culto hebreo, es Jerusalén y el templo. Si se removía Jerusalén y se removía el templo, se removía la práctica de la ley y de la religión hebrea. Cuando habla qué señales habrá del fin, de este fin está hablando, el fin de la era de los judíos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esta generación, he aquí, vengo pronto. ¿Qué le sugiere a usted? Urgencia. Y entonces, ¿por qué forzamos la Biblia?
Y pronto vino a significar 2000 años y más. Todas las cosas que encontramos en el libro de Apocalipsis, la enorme mayoría de ellas, son profecías cumplidas. Los hermanos que tienen una corriente de interpretación dispensacionalista hablan, cuando ministran acerca de la profecía bíblica, hablan de un múltiple cumplimiento de la profecía, dejando una puerta abierta que profecías ya cumplidas se vuelvan a cumplir en el futuro. Mi hermano, esto es un error de interpretación. Si la profecía se cumplió, ¿qué vamos a esperar? ¿Lo que ya se cumplió? Y en el libro de Apocalipsis tenemos profecía cumplida y lo vamos a probar en todos estos estudios que estamos haciendo. Y el capítulo 5 es un capítulo bisagra. Porque en el capítulo 5 lo que vamos a ver es cómo los cielos gobiernan la tierra. Y si algo iba a cambiar, en la tierra, primeramente, ¿dónde cambia? En los cielos. Bien, Daniel, tu declaración es exacta. Daniel dijo recién en nosotros, claro, en los cielos. Diga los cielos. Estudiamos la semana pasada que los cielos son dimensiones internas. ¿Sí? En el capítulo 4 vimos al apóstol Juan obedeciendo la voz como de trompeta, de mando, de arcángel, diciendo: sube acá. Y una puerta abierta de revelación de la dimensión del Espíritu, ¿sí? Abierta. Y Juan subiendo y recibiendo la revelación de la espiritualidad, de la dimensión del Espíritu, de los cielos, el trono de Dios. Y entonces vi un trono sublime, y al que estaba sentado en medio, y 4 seres vivientes, y 24 ancianos. ¿Sí? Y ahí contó Juan todos estos elementos. Pero ahora va a introducir un concepto en los 7 primeros versos, porque el libro de Apocalipsis, ¿cómo es? ¿Es literal? No. Simbólico. Como toda la escritura hebrea del Antiguo Testamento. Es simbólico. Usted va a ver en el capítulo 8 cuando se abre el pozo del abismo y salen las langostas. Un hebreo entendía perfecto que era un ejército de langostas. Por su historia, por los profetas, entendían perfecto que era ese ejército de langostas que salía del abismo. Y no tiene nada que ver con cosas que van a venir, sino cosas que sucedieron ¿cuándo? Pronto. Cuando Juan escribe, algunos padres apostólicos citan la escritura de Juan en el año 96. Si sería en el año 96, Juan no estaría profetizando y sería un gran mentiroso, porque estas cosas sucedieron en el año 70. Estaría hablando de cosas que ya sucedieron. O sea, estaría hablando con el diario del lunes, cuando este libro es el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Está hablando de algo que todavía no sucedió. Por lo tanto, escribe en el tiempo del gobierno de Nerón César. ¿Sí? Y es el año 96, 97, ¿de qué? De la era romana, del Imperio Romano. ¿Qué año es? 66, 67 de nuestra era. ¿Cómo se contaban las edades? Por los reyes. ¿Sí? Cuando... ¿por qué Jesús nace en Belén, por ejemplo? Porque Tiberio César mandó empadronar, censar a todos, y cada uno tenía que ir al lugar de origen. Entonces José viajó a Belén.
¿Sí? ¿Quién lo mandó? Y era el año de Tiberio César. ¿Se entiende? Así se contaban los años en la antigüedad. Los profetas contaban así antes. Isaías capítulo 6 dice, y era el año del rey tanto. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que los padres de la iglesia escribieron, lo escribieron no en referencia al año 1 del nacimiento de Cristo, sino en referencia al comienzo del Imperio Romano. ¿Qué fue? ¿Alguien sabe la fecha? Por eso, meterse en la escritura y agarrar así a lo Guaraní. No quiero decir guaraní. Estaba por decir otra cosa. Estaba por decir a lo Chaco puede, pero bendita región del Chaco. Nosotros estamos en el Chaco santafesino, así que no vamos a hablar así. Pero agarrar así a lo poco instruido. Necesitamos estudiar, necesitamos herramientas para no errar, ¿sí? Para no errar. Y que la enseñanza de la palabra sea útil para nuestro hoy y para nuestro ahora. El Espíritu Santo está abriendo delante de nuestros ojos el libro de Apocalipsis. ¿Sí? O sea, hagámoslo conforme a la regla, no conforme y a mí me parece que acá, y así. No. Amo estudiar la palabra de Dios. Necesitamos recuperar el trazar bien la palabra. El trazar bien la palabra. Y no hay otra forma que el estudio de la palabra. Hay que amarla para meterse ahí. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. ¿Cuántos leyeron la Biblia ayer? Sentido común. La iglesia moderna está careciendo de cierta coherencia. Hoy a la noche vamos a ministrar algo acerca de la vida del espíritu, ¿no? La iglesia moderna carece, y no por moderna, sino por la influencia de un montón de enseñanzas que no tienen nada que ver con la escritura, ¿sí? La iglesia moderna le cuesta horrores los fundamentos. Porque leen un versículo y ya, a ver qué me dijo Dios, me dice esto. Y hay que entender, si bien toda la escritura es útil, hay que entender el contexto, para qué, cómo, y entonces tenés más herramientas para apropiarte de la palabra. ¿Sí? Estudiar la Biblia. Nunca vas a arrepentirte del tiempo invertido ahí. Yo los domingos a la mañana digo, vamos a estudiar la Biblia. Leemos Pero es voluntario. unos mensajes. Sí, por favor, Marce. Nos saluda Eri Lobey, buenos días a todos. Eli, ahí me apareció Silvia, el Señor los bendiga en gran manera. Silvia Barragán, Ramón Villalba, buen día apóstol, el Eterno lo bendice. Raquel Villalba, buen día, bendiciones hermanas y hermanos. Silvia Pérez, buenos días, muy buenos días, que tengan un excelente domingo. Sonia Núñez pide oración. Buen día, bendiciones, pido oración por mi salud, tengo COVID, y por Paulina Sotelo, mi hija de 17 años, está con problemas respiratorios. Estamos orando por vos, Sonia. Silvia Pérez, oramos, Sonia, por tu familia. Nilda Rondinela, buenos días, buen día, bendiciones. Y Silvia Barragán, sí, Sonia, oramos por vos y tu familia. Bueno, ahí tenemos Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, La Matanza, Reconquista, Avellaneda, bueno, en la gente que nos está viendo. Belu Pinto también, qué bueno, también nos está siguiendo. También nos siguen, no sé cómo harán, después mándenme un mensaje y cuéntenme, de la India también, ¿sí? Y me enteré últimamente
tengo algunos de Pakistán también, algunos pastores y ministros que siguen ¿cómo hacen? ¿Cómo se arreglarán con el inglés? El segundo idioma de ellos es el inglés. No sé. ¿Eh? Los horarios. Y los horarios son 8 horas de diferencia, me contaron. 8 horas de diferencia. Con la India. Pakistán supongo que es lo mismo. Bueno, también de Costa Rica. Nuestra hermana Silvia Blanco suele mirarnos y Seba estudiar con Arauz. nosotros. Sebas Arauz. Ajá, buenísimo. Y Sonia, te quiero decir, estamos orando, estuvimos orando toda la semana por tu familia. Compartís la oración los días de la semana, ahí habrás visto, estuvimos orando por tu familia fuertemente. Bien, vamos al capítulo 5. Entonces tenemos un repaso del texto, ¿sí? De Apocalipsis, a modo de introducción. Porque esto no sucede en la tierra, ¿esto dónde sucede? Sube acá, en la dimensión del espíritu. Sucede en lo que nosotros conocemos como los cielos. Y ya la semana pasada estudiamos acerca de qué son los cielos, ¿sí? Si vos sos frecuente de la enseñanza de ICB, tenés presente esto. Esto inclusive tiene todo un capítulo de un material nuevo que todavía no está ni siquiera en la editorial, que todavía está en proceso de desarrollo, para que ustedes lo puedan tener cuando tengo una ansiedad de que salga ese material. ¿Cómo es que se llama? Epifanías. Bien. Los cielos. Génesis 1:1. ¿Quién lo lee o me lo dice de memoria? Primer versículo de la Biblia. ¿Nadie memorizó toda la Biblia? No, perdón. Primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y alguno que lee así muy de paso, diría, creó la bóveda celeste, y más allá, y lo físico material. No. Ahí los cielos es la dimensión del espíritu, y la tierra es la dimensión de la materia, la naturalidad. Entonces, el universo forma parte de esa creación de la tierra. ¿Me está escuchando? El cielo celeste, la bóveda celeste que vemos nosotros por influencia de la luz y de la atmósfera, que es negro en realidad, ese cielo es llamado tierra en la Escritura. O sea, los cielos no son esos. Los cielos es la dimensión del espíritu, ¿sí? Donde hay seres celestiales. ¿Cuáles son los seres celestiales que habitan los cielos? Los ángeles, claro. ¿Sí? La dimensión del espíritu. Y la tierra, la dimensión de la materia. Luego en el libro de Salmos, la Escritura dice que los cielos son los cielos de Dios y la tierra, la dimensión natural. Y la tierra fue dada a los hombres. Los cielos marcan la eternidad. La tierra marca la temporalidad. ¿Me sigue? La semana pasada hablamos de la configuración, término teológico con el que usted se está familiarizando si participa del aula ICB. Configuración, la forma que toma algo con un propósito, eso es una configuración. La configuración de los cielos y de la tierra, y es la misma. Es una configuración que llamamos nuclear.
un centro y cosas girando alrededor. Lo ves en toda la naturaleza. Lo ves desde lo micro, porque todo tiene estructura atómica, hasta lo macro, el sistema solar, una galaxia, ¿sí? Hay un centro y hay cosas orbitando alrededor. Toda la naturaleza tiene ese diseño, y ese mismo diseño lo sabemos por el libro de Apocalipsis. Es cristocéntrico, es Dios en el centro y todas las demás cosas alrededor de Él. ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Es cristocéntrica tu vida o...? ¿Es Cristo lo más importante? ¿Es Cristo lo original en tu vida? ¿Es Cristo el fundamento basal? ¿O son otras cosas? Ay, hoy me siento... Lo lamento. Ay, hoy mis necesidades, mis cosas. Lo lamento. Descubrí que hay un poder a disposición de tu vida, ¿sí?, que la Biblia te enseña a administrar. En la mente nuestra existe la idea errada que las cosas son así y luego entonces afectan mi vida. ¡Error! Las cosas no son así. No es la realidad la que afecta a tu vida. Vos sos autor de tu realidad. Vos sos el arquetipo de tu realidad. Vos sos el arquitecto de tu realidad. La parte de la siembra y cosecha. Sí. Sí. No solo de siembra y cosecha. Hay muchas otras cosas más. Hoy vamos a concluir el estudio con algo extremadamente práctico para ver que somos los creadores de la realidad venidera. Nosotros somos los creadores de la realidad venidera. Algunos estamos creando conflictos, pérdidas, ¿sí? Otros estamos creando abundancia, paz. En tu mano está la capacidad de administrar las cosas que ya son verdad en la dimensión del Espíritu. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte para nosotros. Pablo lo dijo de una manera en Efesios capítulo 2, no es el tema de hoy, pero lo menciona. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En dónde actúa el poder? El poder creador del universo, ¿a dónde actúa? En nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, verso 20. Verso 21. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿a dónde actúa el poder de Dios? Buenísimo que admiremos el poder de Dios para los milagros, para los hechos sobrenaturales, para las manifestaciones. Pero admirar el poder de Dios que transforma tu vida, mi hermano, y que crea la realidad que viene sobre tu vida. Apocalipsis capítulo 5. En los primeros 7 versos lo que vamos a ver es el cambio de la administración de Dios. Entonces él, en el capítulo 4, Juan le es abierto los ojos, mira la dimensión del Espíritu, ve que hay un anciano, hay un trono, hay un anciano, diga trono. El trono está vinculado con el reino. Es imposible no ver el reino de Dios en Apocalipsis. El reino que viene desde la dimensión del Espíritu.
Ahí hay un anciano sentado en el trono, ahí describe un mar de cristal, describe los fundamentos de piedras preciosas de aquel trono, impactadísimo que queda Juan cuando tiene esa visión. Describe a los 24 ancianos en torno al trono, describe a los 4 seres vivientes, ¿sí?, con apariencia de hombre, de águila, de león y de buey, ¿sí? Y esa es la lectura de la dimensión del espíritu. Pero ahora vamos a ver un cambio en la dimensión del espíritu. Algo que necesita Juan entender y necesitamos nosotros entender. Antes que las cosas naturales sean conmovidas, antes que las cosas espirituales sean conmovidas. Hay una expresión en Mateo 24, justamente con el juicio de Dios sobre la nación de Israel, que dice: los cielos serán conmovidos. Esa expresión de Mateo 24, que también aparece en Lucas y en Marcos, significa: los cielos temblarán. ¿Cuándo temblarán los cielos? ¿O cuándo temblaron los cielos para nosotros? Hace 2000 años. En la cruz del Calvario. Ahí tembló. ¿Cuándo temblaron los cielos? ¿Cuándo fueron conmovidos? Hebreos capítulo 12 usa otra expresión. Dice: para que las cosas removibles sean removidas y que permanezcan las inconmovibles. Y ahí habla de un reino que viene. ¿Sí? Ahí habla de un reino que viene. ¿Qué cosas necesitaban ser removidas vinculados a la carta de los Hebreos? Las que estaban para ser removidas. La dispensación de la ley, la administración de la ley, la vigencia del pacto antiguo con la nación de Israel. ¿Sí? Pacto que tiene su máxima expresión en la letra de la ley y que no puede ser cumplido por ningún ser humano, según Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo. Esto necesitaba ser removido, y con ello toda la vigencia de la religiosidad hebrea. Por eso lo que quieren transculturizar a la iglesia e imponer cargas sobre cuestiones hebreas no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia. Estas cosas iban a ser conmovidas, removidas. Y en el libro de Apocalipsis, como el tema es en todo el libro el cambio de la administración de Dios, lo encontramos en el capítulo 5, en los primeros 7 versos. En esa visión celestial, Juan observa esto. Va a haber muchos detalles que no tenemos tiempo de estudiar y desglosar, a no ser que ustedes pregunten. Si preguntan, nos detenemos; si no, continuamos, ¿sí? Lo mismo es para los hermanos que nos están siguiendo en el aula desde allá, desde su casa. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Diga libro. Mejor una colección de libros. Usa la palabra griega ahí, biblos, que es, como nosotros decimos, Biblia. ¿Qué significa Biblia? La colección de libros. No significa que ese libro sea la Biblia. ¿Está claro, no? Hay un libro cerrado que aparece en la mano derecha del que está sentado en el trono. Aparece en la mano de Dios, en su manifestación de Padre. Y dice: ese libro estaba sellado por dentro y por fuera. Después, más adelante, dice que son 7 los sellos. Algo completo y perfectamente cerrado y sellado. Dice a continuación, acuérdense que este vocabulario es literal o simbólico. 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 Dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno
de abrir el libro y desatar sus sellos. Y mira lo que pasa. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ninguna de las dimensiones que el hombre puede participar, ninguno, no hubo nadie. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el sello ni aún mirarlo. Diga conmigo derecho. Un derecho conquistado. Ningún hombre se ajustaba a derecho de poder abrir ese libro. ¿Por qué? Porque ninguno había dado la medida de la ley. Entonces, ¿quién tenía derecho? ¿Moisés? No por mérito propio. ¿Quién tenía derecho? ¿Elías? No por mérito propio. ¿Quién tenía derecho? ¿Aarón? ¿Primer sumo sacerdote? No por mérito propio. Ah, el rey David. No por mérito propio. No, ni Abraham tenía. ¿Quién tenía derecho a abrir? Cristo. Ninguno de los patriarcas del antiguo pacto, ni siquiera por aquellos de quienes habían venido ese pacto. ¿Por qué no tenían derecho? Porque ninguno había cumplido con ese pacto. Eso era algo sellado, cerrado para el hombre. Pero apareció uno, Mateo capítulo 5, que dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a perfeccionarla, a llevarla a su madurez. Vamos a seguir leyendo. Y lloraba yo mucho. Lloraba yo mucho. Porque no se había hallado ninguno digno. Un derecho adquirido. ¿Sí? Ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Diga buena noticia. Mira la proclama del Evangelio en la dimensión del Espíritu. Uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí la raíz de David. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Diga: hay uno solo digno de ejercer gobierno, autoridad, de desatar juicio sobre la nación hebrea y sobre todas las naciones de la tierra. Hay uno solo capaz de abrir esos sellos por derecho ganado. ¿Dónde se ganó ese derecho? La cruz. La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Él vino como cordero. Dice: me di vuelta y vi como un cordero inmolado. Él vino como cordero. Como oveja fue llevado al matadero. Como cordero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas nosotros lo tuvimos por herido, por azotado de Dios. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿De quién está hablando? Del Cordero inmolado. ¿Alguien sabe lo que significa inmolado? Sacrificado. Del Cordero sacrificado. Hay gente que habla de la segunda venida y no entendió la primera, dijo un amigo mío. Adhiero a ese pensamiento. La venida de Cristo era la venida de un Mesías a cumplir el sacrificio sustituto.
el sacrificio vicario en el término teológico, el sacrificio que me reemplazaba en la cruz, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. No llores, Juan, le dijo el anciano, porque he aquí el león de la tribu de Judá. Pero al final era un cordero o un león. Levante la mano derecha y diga conmigo. Estos son misterios de la dimensión del Espíritu. Murió como cordero. Dígalo, por favor. Murió como cordero. Resucitó como león. Murió como cordero. Resucitó como león. Esta noche vamos a hablar de las evidencias de la resurrección. Para alquilar balcones, ¿eh? Esta noche, igual que ahora a la mañana, para alquilar balcones. Vamos a ser mucho más prácticos que esta mañana. Vamos a hablar cómo nosotros somos la principal evidencia de la resurrección. Ya me adelanté al mensaje de esta noche. Pero Cristo aparece como un cordero inmolado en la dimensión del Espíritu sacrificado. Y ese sacrificio que me hace apto delante de Dios. Pero ha resucitado como ¿qué? ¿Como cordero? Ha resucitado como león. ¿Ven el cambio de naturaleza? ¿Ven el cambio de actitud? Hoy Cristo se manifiesta como un león, ¿sí? Hablando de nobleza, de autoridad, de fuerza. Entonces, lo primero que tenemos en este cambio de la administración es el acto que cambia las cosas. ¿Cuál es el acto que hace legal el cambio? De la ley a la gracia, del antiguo al nuevo pacto. ¿Cuál es el acto que nos introduce en el pacto eterno? La cruz, su muerte, sepultura y resurrección. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Cuál es la victoria? La victoria es consumada en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados y resucitando de los muertos. Por la fe, misteriosamente, esto es un misterio de la dimensión del Espíritu, nosotros fuimos plantados en su muerte. Y si fuimos plantados en su muerte, fuimos plantados también en su resurrección y somos participantes de la resurrección de Cristo. Y su resurrección es mi resurrección. Su muerte es mi muerte. ¿Está claro? Ay, no, pero yo todavía no morí en la carne. Hermano, vos moriste en la carne, lo que pasa es que no lo asumiste todavía. Vos resucitaste. Porque de cierto, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que estén muertos resucitarán. Vos resucitaste espiritualmente. Ya no hay más un muerto adentro tuyo. Entonces las actividades que tienen que seguir a tu vida son actividades propias de la vida de Dios, no la actividad propia de los muertos. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios sumergido en la victoria de Cristo andando en las actividades de los muertos? ¿Me podés explicar vos esa incoherencia? Diga evidencias de la resurrección. Evidencias de la resurrección. Por eso en Cristo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Cómo somos? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque los veo observando lo mismo, digo, para los que nos están viendo. ¿Alguien tiene una pregunta?
¿Qué cambió entonces los tiempos? Desde la dimensión de la eternidad, ¿qué cambió? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso yo llamé acá la revelación del Evangelio en la dimensión del Espíritu. Cuando el anciano le dice a Juan, uno de los 24 le dice a Juan: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y es digno de abrir los sellos. ¿Qué hizo digno a Cristo? Cumplir la ley. Lo que hizo digno a Cristo es su obra redentora. ¿Sí? Por eso hablamos de que es un derecho adquirido, una conquista de Él para nosotros. Por eso Él no solamente lleva el título Hijo de Dios, sino también lleva el título de Hijo de Hombre. Porque un hombre, como lo digo en algún escrito, un hombre pequeño lo perdió todo. Pero un hombre gigantesco, enorme, lo ganó todo para nosotros. Lo recuperó todo. ¿Quién era ese hombre pequeño? Adán. ¿Quién era ese hombre gigantesco? Jesús. ¿Sí? Por eso uno de los títulos de él es más, aparece más veces el título Hijo de Hombre o Hijo del Hombre que el de Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Pregunto, José. Sí. Cuando nombra todos esos materiales, piedras preciosas, jaspe, cornalina, Sí. ¿son los fundamentos valiosos que Dios pone en nuestras vidas? Sí, lo podemos interpretar de esa manera, lo podemos aplicar de esa manera. La realidad es que lo que Juan quiere mostrarnos es que él queda obnubilado con todo eso, esas cosas. Porque, a ver, cuando habla de oro, por ejemplo, ¿cuál es el valor del oro en la dimensión del espíritu? ¿Cuánto vale un diamante en la dimensión del espíritu? Lo que él nos está mostrando es lo exuberante, valiosísimo, extraordinario, único de esas cosas. ¿Sí? Bien. Acuérdense que estamos hablando de símbolos, ¿no es cierto? Sí, sí. No crea usted que partimos de acá, vamos allá y nos vamos a encontrar caminando en una calle de oro, porque ¿de qué hablamos? De un símbolo. Bueno. Entonces el acto que marca el cambio de la administración de la vigencia del antiguo pacto al nuevo pacto y que nos introduce a nosotros al pacto eterno es la obra de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ahí lo tenemos. Entonces, verso 5. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, ¿a dónde? Eso es lo que yo expliqué la semana pasada, no voy a volver ahora. Y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todos estos elementos tienen su origen en la simbología profética hebrea. Todos estos elementos los encontramos en el Antiguo Testamento. Los cuernos, los ojos, los 7 espíritus. Todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, escrito. No les doy la referencia porque no tendría. Verso 7. Y vino y tomó el libro. O sea, hay uno digno. El que estaba en el trono tenía el libro en su mano derecha. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, entonces, ¿qué es lo que lo hizo digno?
a este cordero. La muerte y la resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Está? Un derecho adquirido, ganado. Haber pagado el precio. Un derecho ganado. Porque Él lo hizo como hombre a eso. ¿No? Él lo hizo como hombre, en su humana debilidad, ¿no? En su plenitud de divinidad. ¿Sí? Entonces, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, acá lo que tenemos es, diga conmigo, la adoración. El resultado de ese acto de redención, de ese acto de dignidad, dignificación de la persona de Jesucristo, el resultado de aquello es lo que vemos a continuación. Levante la mano derecha y diga, el acto conduce irreversiblemente a la adoración de todo. Ahora dijimos a la adoración de todo, ¿por dónde tenemos que empezar? Por nosotros. Apóstol, Sí. quería agregar, sería algo sería. Hoy esta mañana estaba leyendo Juan, sería el libro de Juan, y versículo 1, 31, que dice, y yo no les conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vino yo bautizando con agua. También Dios Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no les conocía, decía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquello me dijo, sobre quien veía descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El silencio mío obedece a que vos complete la idea. Yo no la entiendo. La idea que realmente que este es el, como es, a ver, cómo puedo explicar, es como realmente que Juan no lo conocía realmente, por eso realmente cuando él realmente, los ángeles cuando estaban con Juan, él no lo conocía al Cordero, realmente por eso cuando Cristo le dijo, ¿será que el que hemos estado venido o el que hemos estado esperando? ¿Viste que sea? No, lo conocía, lo que sucedía era que todavía no se había manifestado. Si vos lees el verso 29, que es antes, ¿vos en qué texto estás leyendo? En Primera de Juan capítulo 1, pero el texto decía. 31. El verso 29, Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él lo conocía, aparte lo conocía, era su primo, ¿sí? No es el apóstol Juan, es Juan el Bautista, y él lo presenta unos textos anteriores. ¿Seguimos? ¿Sí? Seguimos. La adoración, diga el acto. El acto tiene que ver con muerte, sepultura y resurrección. La adoración es lo que es la consecuencia de ese acto de dignificación de la persona de Cristo. Verso 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Se qué? Se postraron. La palabra ahí, postrarse, es se cayeron. Es como que se dejaron caer, no es que se cayeron en el espíritu ni nada por el estilo. Es como que se dejaron caer en admiración, soltaron todo. Cuando hay una comprensión real de la obra de Cristo, no solo que que Jesús es tu Salvador, digo todo lo que implica eso. La consecuencia es soltar todo. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando vos te conectás realmente con Jesús, porque a lo mejor tenés una idea religiosa nada más. A lo mejor te instruyeron en un mito.
en una creencia superficial. Pero cuando vos tenés entendimiento espiritual de la obra de Cristo, vos lo soltás todo. Los ancianos se postraron, porque la consecuencia del acto redentivo, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es la adoración. Y adoración no es cantar. Adoración no es música. Toda la práctica litúrgica es un acto ilustrativo de algo que tiene que suceder en el espíritu, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ni en este monte ni en Jerusalén se ha de adorar. En el espíritu se ha de adorar. La adoración con música es un ejemplo ilustrativo externo de algo que tiene que ser verdad internamente. El profeta evangélico. ¿Alguien sabe quién era el profeta evangélico? ¿Y por qué? No. El profeta evangélico era, Isaías. ¿Por qué evangélico? Porque hace centro en la persona de Cristo. Los tres profetas con profecía más abultada del Antiguo Testamento son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ezequiel hace énfasis en el Espíritu Santo. Por eso la visión de la gloria de Dios es una visión del Espíritu. Por eso el valle de los huesos secos y profetiza hijo de hombre es la acción del Espíritu. Por eso ahí habla del río de Dios en el capítulo 47, es el Espíritu. ¿Sí? Ezequiel hace énfasis en el Espíritu. Jeremías hace énfasis en el Padre. Por eso el llanto de ver juzgada a la nación que él tanto amó. ¿Sí? Por eso el quebrantamiento, como de un padre. ¿Sí? Jeremías hace énfasis en el Padre y clarísimamente Isaías hace énfasis en el Hijo. Por eso Isaías 6 es el llamado eterno del Hijo. Por eso Isaías 42 es el corazón de siervo del Hijo. Por eso Isaías 53 es la obra de Hijo. Por eso del Hijo en la cruz del Calvario como Cordero. Por eso Isaías 63 es la obra del Hijo en su juicio sobre las naciones. Y por eso Isaías 66 es la nueva creación. Por eso, porque hace énfasis en ¿dónde? En el Hijo. El profeta evangélico es Isaías. Por lo de evangelio, no por la religión evangélica. Y el profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra. ¿De qué? Cantan las últimas canciones de los Marcos. Dijo. Marcos Witt, Marcos Barrientos, Juan Marcos. Cantan todas las canciones de los Marcos. Bueno, las saben todas, ¿no? ¿No es adoración eso? No tiene que ver con la música. Ay, qué hermosa adoración, me transporta. Lo siento. Eso es una expresión. Pero no vaya a ser que por el Espíritu haya un clamor de la eternidad diciendo este pueblo de labios me honra. Mira cómo canta este. No significa nada lo que está cantando para él. Ay, una emoción. Una emoción. Si la vida es como la flor de la hierba que pasa, imagínate una emoción. Una emoción. Un estado de ánimo. No. ¿Sabes qué es adoración? Sacrificio. Adoración es entrega. La vida de Cristo a través de vos. No me la conté. No adorás cuando levantás la mano. También levantás la mano. No es que a partir de ahora vamos a dejar de cantar. No. Vamos a cantar como un cuadro de expresión de lo que es verdad en el Espíritu.
de lo que es verdad en el Espíritu, porque adoración, ¿qué es? Entrega. Entonces, dice que cuando el Cordero, el león, tomó de las manos del que estaba sentado en el trono el libro, porque fue hallado digno, los 24 ancianos se postraron. Pero no solo los ancianos. Mira, los 4 seres vivientes, la diversa manifestación de la persona de Cristo, se postraron. Diga propósito. El propósito con el que Él vino en su primera venida. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Diga las oraciones de los santos. Haga así. Una copa, no piense en una copa de vino, no piense en una copa de vino. Tuvimos una cena, qué rico vino tomamos. Se me escapó. No invitar. La copa es algo como un recipiente así, más ancho que hondo. En el idioma original, una vasija. ¿No? Dios tiene una vasija con todas tus oraciones. En el capítulo 8 pasa algo con esa vasija. Después lo vamos a ver en el capítulo 8, no ahora. Ninguna oración se ha perdido. Nunca. Nunca, ninguna oración que hayamos hecho se perdió. No te canses de orar. Persevera. Como la viuda frente al juez injusto. Persevera en la oración. Persevera. Ni una sola de tus oraciones se perdió. Ni una sola de las oraciones que Jesús hizo se perdió. Ni una sola de las oraciones que los santos hicieron se perdió. Quien sabe los actos que suceden en la tierra y las bendiciones que llegan a tu vida habrán sido la oración de quién bendiciendo sus generaciones. De Cristo seguro. De Abraham también. De alguien cercano, seguro. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Un qué? Nuevo cántico. Nuevo. Esa es una palabra de Apocalipsis. Nuevo. ¿Un qué? Nuevo cántico en el Antiguo Pacto significaba, y algunos lo tomaron en la tradición litúrgica cristiana, como un canto espontáneo. Mi hermano, un nuevo cántico ahí no es un canto espontáneo. Es un canto que nunca fue, valga la redundancia, nunca fue cantado antes, porque hay un cambio en la administración de Dios. Antes no era posible esto. Antes no era posible. Ese cántico nuevo es producto de una nueva obra, de una nueva dignidad, de una nueva revelación del cambio de Dios en el programa de los tiempos, del cambio en la administración de Dios, producto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Un cántico nuevo, diciendo, ¿cuál era el cántico? Digno. Ahora hay uno digno. ¿Qué no había en el comienzo del capítulo? Alguien digno. Nadie fue hallado digno. Pero ahora hay alguien digno. Diga conmigo cambio. Antes había un viejo pacto. Ahora hay uno nuevo. Ese pacto pertenece a la dimensión del Espíritu, por lo tanto es el pacto eterno manifestado en nosotros, en nuestra vida, como beneficiarios de ese pacto. Dice la Escritura, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos, como dice, sobre la tierra. ¿Dónde? Sobre la tierra. Levante la mano derecha y diga, el reino. Para mí es hoy. Reinaremos sobre la tierra. Nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo estás sobre la tierra vos? No, pero después más adelante vamos a volver. ¿A dónde vas a volver? Tenés una vida. Reinaremos sobre la tierra. Diga gobierno. Reino es gobierno. El gobierno de Dios sobre nuestra vida. ¿Quién gobierna tu vida? No tenés forma de... A ver, no es tanto lo que decimos, es lo que manifestamos, o sea, lo que hacemos. ¿Realmente crees? ¿Forma parte del núcleo de fe? ¿Estás parado sobre estas verdades? ¿O estas verdades compiten con otras que vos asumís como verdad? Porque vos asumís como verdad lo que vivís, no lo que decís. Miguel. Esto echa luz sobre el tema de la destrucción de este mundo y del rapto. Sí. Es clarísimo. Sí, sí. Muchos hablan de que este mundo va a ser destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3. No tengo tiempo de explicar ahora, pero voy a decir algo. No entienden los términos. Ahí cuando dice elementos, que los elementos ardiendo se fundirán, es una palabra que se traduce mejor fundamentos. Los fundamentos se fundirán. Y los fundamentos del mundo, hermano, no son físicos y materiales. Son mentales y espirituales. Esos son los fundamentos del mundo. Por eso el fundamento es Cristo. No es algo físico material. Los fundamentos de este mundo. La palabra griega ahí es stoichion. Los fundamentos serán removidos, ¿sí? Serán fundidos. El fuego los consumirá. Juicio está hablando. ¿Quiénes han de juzgar al mundo? ¿Por qué le dice Pablo a los creyentes, o ignoráis que vosotros habéis de juzgar al mundo? O sea, los fundamentos filosóficos, mentales, son los que van a ser fundidos, no la materia. Esto creó Dios, esto es santo. ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para tirar a la basura a esto? ¿O para redimirlo? Para redimirlo. ¿Por qué habla de redención si esto se va a ir a la basura? Pero lo vamos a ir fundamentando con el paso del tiempo, porque hay mucha instrucción religiosa. La instrucción religiosa que puso en modo de espera a la iglesia en lugar de protagonista. Dios lo que desea, sigue deseando, es que hijos esclarecidos por la vida del Espíritu ejerzan el gobierno de Él en la tierra. Y la religión quiere bloquear eso. Porque la religión también es llamada stoichion. En Gálatas, el apóstol Pablo menciona, dice los rudimentos de este mundo, y la palabra rudimentos ahí también es la palabra stoichion, y se refiere a las creencias religiosas. ¿Qué son? Filosóficas. Entonces los fundamentos que van a ser conmovidos, ¿sí? Van a ser los fundamentos mentales. La transición de la dimensión del espíritu a la dimensión de la materia es la mente del hombre.
Por eso las creencias son importantes. Vos vas a actuar como crees. Y no al revés. Vos no creés como actuar, sino actuar como crees. Por eso no hay manera de fingir el cristianismo. Hay manera de fingir ser participante de una congregación, de una religión, todo eso sí, pero no hay manera de fingir el cristianismo. Cristo no sale por los poros. ¿Se entiende? Pero todo depende de lo que vos aceptás como fe, como creencia. ¿Quién es el fundamento? Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo Jesús. Y el que edifica sobre otro fundamento, sepa que se va a derribar ese fundamento. Porque es Cristo o cualquier otro esquema de pensamiento mental, de dimensión mental, que este mundo te ofrece. Y eso se va a caer. ¿Me explico? Avanzamos. Diga adoración. Adoración. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. En el capítulo 6 vamos a ver la apertura de los sellos. O sea, porque a veces creemos, y los sellos entonces son cosas enormes de conocimiento de Dios. Espera. Son cosas enormes de juicio de Dios. En el capítulo 6 vamos a ver qué pasa cuando se rompe el primer sello. Nada feliz para muchos. Cuando Dios rompe con la nación hebrea, ahí vamos a hacerme acordar que leamos Jeremías 3. ¿Me va a hacer acordar? El texto del divorcio. Cuando Dios, la semana que viene, cuando Dios rompe con la nación hebrea, ¿sí?, las cosas que vienen sobre la tierra, y vamos a ver qué es la tierra, no son nada agradables. Pero eso en el capítulo 6. Ahora dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número eran millones de millones. Esto es la profecía de Daniel, capítulo 7. Daniel dice textualmente esto. Y de ahí lo toma Juan. Y vi, y eran millones y millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Y en el verso 12 y en el verso 13 vamos a buscar ahí la aclaración. Por ahí alguna vez me escucharon enseñar esto que voy a enseñar ahora no es mío, es de alguien que yo aprecio como maestro, ¿sí? Que decían a gran voz, verso 12 y verso 13. ¿Cuál era la adoración nueva? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, que los ancianos y los seres vivientes proclamaban esto, que es digno de tomar estas cosas. ¿Cuántas cosas hay ahí? 7 cosas. Sí, 7 es el número de la plenitud, ¿sí? Todo podríamos decir, sí. Bueno, pero hay 7 cosas ahí. Y en el verso a continuación dice, por eso estamos hablando ahora de la aclaración. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, a ver, todo lo que existe en la dimensión del espíritu y en la dimensión de la materia. Todo lo que está en el cielo y en la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas cosas toda la creación le tributa al Cordero ahí?
¿Cuántas? No, sepa contar. A ver, le hago una pregunta. 7 en el verso 13, en el verso 12. En el verso 14, esos son los ancianos, el cordero. No es difícil. Si usted observaría el texto bíblico, lo que pasa es que hay algunos que no tienen la Biblia abierta acá. Los mando en cana, así. Bueno, si usted observaría, usted contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el verso 12. Y en el verso 13 menciona cuántas cosas. 4. 7 menos 4. 7 menos 4. Que estamos en una clase de matemáticas. Bien que si serían billetes al toque lo sacarían. No sé si hace mucho frío o qué. 7 menos 4, 3. Las 4 cosas que aparecen después, en el verso 13, están en el verso 12. A ver. La alabanza, la honra, la gloria y el poder están en el verso 12. Pero hay 3 que no están. ¿Cuáles son? Riqueza, sabiduría y fortaleza. 3. ¿Cómo que se perdieron? Riqueza, sabiduría y fortaleza. Los 24 ancianos y los 4 seres tributaban la adoración junto a los ángeles de 7 elementos. El resto de las cosas creadas, 4. ¿Dónde están esas 3 cosas? ¿Cuáles son? Riqueza, sabiduría y fortaleza. Sabiduría y fortaleza. ¿Dónde están? Puede ser que lo entendí en lo que se le dio al hombre. Sí. Diga conmigo, llave. Para ejecutar el reino de Dios en la tierra. 3 elementos que son los 3 elementos dinámicos, estratégicos para ver manifestado el reino de Dios entre los hombres. ¿Cuáles son? Riqueza, sabiduría y fuerza. Vamos de a uno. Riqueza. Yo tengo, diga conmigo. Yo tengo. Y si yo tengo, el reino tiene. Algunos creen que hay una bodega de plata que Dios tiene en algún lugar extraño. Todo el dinero de Dios está en los bolsillos de sus hijos. ¿A dónde está? Ah, que tiene poca plata, che. Armate de este pensamiento. Cuando en la obra de Dios falta, es porque yo no hago lo que tengo que hacer. Algunos dicen, no voy a diezmar, porque es mucho. Diezman cuando es poco, cuando viene el milagro, no diezman. Hermano, el diezmo no es de Dios, no es la parte de Dios, todo es la parte de Dios. El diezmo es un símbolo. Si falta en la obra de Dios, es solo porque a vos te falta revelación. Porque si nosotros vamos a ver el reino de Dios operativo, manifestado, hay 3 cosas que Dios puso en tu vida. 3 cosas que te las dejó. Poné la mano así. Riqueza. Si no hay riqueza es porque hay algo que todavía no se nos ha revelado. No hay ningún esperar, ese es el problema, no hay que esperar. Hermano, saque a la iglesia. Estamos esperando que venga el Me lo digo a mí mismo, saque a la iglesia del modo espera. ¿Qué está esperando? Y también nos dice que nos dio el poder para hacerlo.
8:18. Los hebreos lo creen a eso y por eso se manifiesta. La iglesia no lo cree, por eso no se manifiesta. ¿Está claro? Hoy el pueblo hebreo es extremadamente próspero. Sí. ¿Por qué? Porque lo creen. Tienen una cultura de riqueza. Sí. Y no dejan tirado al que se está iniciando, sino que... Te lo financian para que se abra paso. Sí. Eso, cuando lo vi, me dejó, pero nada. Sí. Espectacular. Mi hermano, Dios te da el poder para hacer riqueza, Deuteronomio 8:18, pero la riqueza, entienda que es para usted. ¿Para quién? Pero una riqueza que proviene del Espíritu, hermano. ¿De dónde? Por generoso serás conocido. Si vos sos alguien que no se te revela el carácter, porque esto es revelación de Cristo, no es revelación de la ofrenda. Hay pastores, y especialmente apóstoles, que cuando te están ministrando parece que te pegan una patada en el pecho para que largue el dinero, ¿viste? También somos responsables nosotros. Si no me emociona lo que me dice, yo no lo doy. ¿Qué? ¿Qué te crees que te manipulen para hacer? Después hay abusos en la obra de Dios y nos quejamos. ¿Querés que te manipulen para que vos ofrendes? O vos vas a ofrendar por obediencia. O vas a diezmar por obediencia. Lo que va a suceder, hermano, porque esto es un principio, no es. Diga principios gobernantes. Lo que sucederá, vos querés prosperar, querés ser empresario, nunca más puede faltar ni tu diezmo ni tu ofrenda. Si no, ¿qué vas a prosperar? Capaz que te llena los bolsillos. Así como se llena de tristeza el corazón. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con eso. Después viene el diablo, hermano, y te roba todo. Porque cuando más tenés, todavía más te roban. ¿A quién le roban? Al que tiene. Entonces vamos a partir de un principio. A nosotros no nos roban nada. No estemos preocupados por lo que nos van a robar después, porque le roban al que tiene. Un hermano muy próspero en la congregación me dice, me entraron a robar anoche y la verdad que es extraordinario lo que entendió. Y después de renegar mucho, dije, gracias Señor, porque vos me prosperás, así me va a prosperar y me va a reprosperar de nuevo. Le llevaron poquitas cosas. ¿Por qué le pudieron robar? ¿A quién le van a robar? Sigo, mi hermano, un poquito más. Diga riqueza. ¿Querés ser empresario? Bueno, tu generosidad tiene que ir delante tuyo. Una consulta. O sea, usted dice que, o sea, el sueldo, lo que siento aquí, el sueldo de Dios, o sea, todo, digamos. Todo. Sí. Y el diezmo y la ofrenda es simbólico. Simbólico. ¿Tendría que ser casi lo mismo? No, es el símbolo de que todo es de Dios. Porque ¿de qué te sirve a vos dar el diezmo y con el 20% de tu recurso pagar merca? Pero yo cumplí con Dios. Pero me empalo el 20%. Todo el otro. O sea, eso está repodrido. Esa no es tu generosidad. No. ¿Entendés? Por eso darse a uno mismo es primero. Segunda de Corintios 6, no es mi idea enseñar acerca de la ofrenda ahora. Segunda de Corintios 6 dice que los tesalonicenses se dieron primero a sí mismos y después primero al Señor y después a nosotros. Primero dieron su vida y después su ofrenda material. ¿Cuándo la ofrenda material es adoración? Cuando proviene de una vida rendida. Si no, no es adoración. ¿En qué sentido lo dice? Es liturgia, una vida rendida, consagrada.
¿Qué enseñó Jesús? Que es más importante tu ofrenda que tu corazón. Ese enseñaban los fariseos. Entonces Jesús corrigió eso. ¿Y qué dijo? Si vos tenés un problema con un hermano, no dejes tu ofrenda en el altar. Arreglá primero tu problema con tu hermano y después vení y entregá tu ofrenda. ¿Qué les quería decir? Los fariseos decían, ofrenden, lo importante es la práctica externa. No, lo importante es lo interno. ¿Está claro? Por eso algunos La ley. hermanos no quieren perdonar si no ofrendan. ¡Ay, esa no la sabía! Esa es nueva, buenísimo, Dani. Buenísimo. Entonces, hicimos un movimiento en plena pandemia. Pusimos un cofre ahí y no ministramos más las ofrendas. O sea, la gente iba y daba. ¿Qué pasó? Un pueblo que no tiene conocimiento perece. ¿Qué sucedió? Disminuyeron las ofrendas y los diezmos y las contribuciones a un nivel casi de terapia intensiva. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo te crees que le fue a la economía de los hermanos? Porque es simple esto. ¿Quién es el Señor de tu vida? Decime cómo administrar tus finanzas, yo te digo quién gobierna tu vida. No pueden servir a dos señores. Bueno, diga riqueza. Levante la mano derecha. Estoy destinado a administrar riquezas del espíritu que van a repercutir en lo físico material. Sigo. Segunda cosa que no está, que fue dejada en la tierra, dijo. Que fue dejado para el plano físico y material. Sabiduría. Sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría más preciosa que el oro y que la plata. ¿Por qué? Porque la sabiduría va a traer oro y plata. Pero aparte va a traer paz, va a traer bendición, va a traer todo. Sana y felices relaciones. Diga sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Según el hombre más sabio de la tierra, después de Jesús. El temor a Dios. O sea, guardar tu vida para Dios. Consagrar tu vida para Dios. Ese es el ADN. Ese es el ADN de Cristo en nosotros. Por eso nuestra vida no es para rifarla. Y no te quiero convencer, quiero que el Espíritu Santo aplique a tu vida esto. ¿Cuál es la distinción, el sello que hay sobre la vida de los creyentes? Primera de Timoteo, el apóstol Pablo lo explica. ¿Cuál es el sello? Segunda de Timoteo capítulo 2, perdón. Dice, y este es el sello del Señor. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa su nombre. Entonces, de nuevo, ¿es lo que vos decís en el espectáculo del culto de la iglesia? ¿O es lo que vos expresás con tu vida? Apártese de iniquidad todo el que confiesa su nombre. Hay que cortar con la incoherencia de profesar a Cristo y hacer otra. ¿Me sigue? Diga sabiduría. Sobre todo, adquiere sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría es esencialmente una persona. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría que administraba el Maestro Jesús, Cristo en los días de su carne, era extremadamente valiosa. Mirá las parábolas de Lucas. Toda la enseñanza de Jesús, pero mirá las parábolas de Lucas. Diga sabiduría. No existe bien más preciado
en este mundo que la sabiduría. Entonces, en primer lugar, riqueza. En segundo lugar, sabiduría. Una congregación pobre y una congregación que no aplica los principios de la sabiduría puede expresar el reino. Sí, cuando accede a esas dimensiones. Porque Jesús dice, mas vosotros no eres, Pablo dice, mas vosotros no hay muchos sabios entre vosotros, ni muchos poderosos, ni muchos ricos. Porque lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es, para humillar a lo que es. ¿Cuándo lo que no es humilla lo que es? Cuando tu vida emerge. Dios es glorificado en tu vida. Amén. Armate de ese pensamiento. Vos sos el artesano, vos sos el arquitecto de la realidad venidera. Pero para que las cosas en la realidad venidera cambien, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Y qué tiene que ser el fundamento? Tercer cosa que hay en la tierra. Fortaleza. Diga conmigo fuerza. Fuerza. El apóstol Pablo en Filipenses 4:13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿quién lo fortalecía a Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién lo fortalecía a Pablo? Filipenses 4 y 2 Corintios 12 son testimonios claros de que la fortaleza venía de Dios, de Cristo. 1 Timoteo capítulo 1 verso 12. Doy gracias a Cristo Jesús, que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, ¿quién lo fortalecía? Cristo. ¿De dónde viene tu fortaleza? De los que me rodean. Está bien, hay un ánimo ahí. ¿De dónde viene? De mi situación presente. De Cristo. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Vos querés no tropezar, no caer, no deslizarte, no? Sí, se puede. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice. Se puede. Pero bueno, vos ya crees que no y no vas a poder. ¿Qué querés que te diga? Somos los creadores de nuestra realidad venidera. Esta es la aclaración de este pasaje. Nunca más vamos a decir no sé y nos vamos a refugiar y ajustar a eso. Nunca más vamos a decir no tengo y nunca más vamos a decir no puedo. Porque para el no sé está la sabiduría de Dios. ¿Sí? El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y esfuércese, buscala. No hay cuestión de esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío. Diga sabiduría. Riqueza, no tengo. Yo soy hijo único, no tengo hermano. No tengo. Y puede ser la realidad. Yo dejé de decirle a mis hijos en una situación muy adversa financiera, no tengo. Le empecé a decir, en esa situación adversa le empecé a decir, papi no tiene ahora. Cuando papá tiene, te da. ¿Entendiste? No tiene ahora. Cuando papá tiene, te da. Porque no te podés quedar con el no tengo. Si Dios te dio el poder para hacer riquezas, no puedo pagar ni lo que como.
No puedo pagar con lo que me he visto, no puedo pagar mi techo. ¿Cómo voy a aportar en la obra de Dios? Es como dice Proverbio. Si la sabiduría, la riqueza y la fuerza son el combustible para manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo dice Proverbio? Dice, el perezoso hasta del plato ajeno come, dice. Porque dice que mete la mano en el plato ajeno. No quiere ni siquiera llevar su mano a la boca para comer. Déjame los pies, me dijo uno. Pedía plata, déjame los pies, me la agarro. No sé qué ni levantar. No sé, la respuesta de Dios es sabiduría. ¿Cuánta? Toda. Mirá, Salomón le pidió sabiduría. Riqueza. La respuesta de Dios, ¿cuánta? Riqueza inescrutable. Efesios capítulo 3. Fortaleza. Fuerza. Diga puedo. Puedo. La fuerza para poder. Puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, esto no se puede. ¿Qué? Todos los años hay un sueño nuevo en el que intento trabajar. Fuertemente. No se puede por acá, no se puede por allá, pero se puede ahora. Y por acá. ¿Se entiende? Y el reino de Dios, bajo esa mentalidad, porque hablamos de cuál es el nexo entre la dimensión del espíritu y la dimensión de la materia. Los principios gobernantes. ¿Y qué gobiernan primero? La mente. ¿Sí? Es lo que posibilita que nosotros podamos y creemos, seamos creadores de la realidad venidera. Mi hermano, entonces en el verso 14 regresamos a la adoración. Aclarado esto, diga, sé, puedo y tengo. No desde el orgullo, ¿entendés, no? No desde la soberbia. Con el máximo nivel de humildad. ¿Por qué sé? Porque Él me imparte sabiduría. ¿Por qué tengo? Porque Él es mi proveedor abundante. ¿Por qué puedo? Porque mi fuerza viene de Él. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían, ¡amén! Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, se dejaron caer, se rindieron y adoraron al que vive por los siglos. Proscunio. Adoraron. Y adoración entonces, que no es cantar, se expresa visiblemente cantando, pero adoración es entregar. Ellos lo rindieron todo. ¿Qué vas a hacer vos con tu vida hoy? ¿Por qué no te rendí a la obra de Cristo, chamigo? Dejá de renegar con tan poca cosa. Tan poca cosa. ¿Cómo pensás que te va a ir fuera del diseño? ¿Cómo te pensás que te va a ir fuera de la armonía perfecta de la dimensión del espíritu? Si ya en Cristo somos recontra rebendecidos, no concibo mi vida fuera de Cristo. Nada en mi vida fuera de la voluntad de Dios. Pero si estaríamos con los hombres solos y sin la cámara, diría, no le den lugar al miedito, lo digo así. No sean miedosos, no sean cobardes. Los cobardes no entran en la dimensión del espíritu. Lo dice el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8, pero me estoy adelantando mucho. No seas cobarde, chamigo. No seas cobarde. Entra. Decile al que tenés al lado. ¡No seas cobarde! ¡Entra! ¡Entra! Pero un pedazo, no, chamigo. No, entre todo. Que entre todo, vamos. Nos rendimos al que es el centro del universo.
no sé cómo es para el otro, pero para mí sí. Al que es Señor, no sé lo que es para el otro, pero para mí sí. Al que es mi Rey, no sé qué es para el otro, para mí sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, lo rendimos todo, Señor, en nuestra vida. Nuestros actos, nuestros pensamientos, los fundamentos de nuestra vida, Señor, todo se resume a una palabra: Cristo. Gracias, Señor. Y te adoramos, Señor. Lo hacemos en el silencio de nuestros labios, en la dimensión del Espíritu, rindiéndolo todo. Todo, Señor. Todo, Señor. Esas cosas también. Todo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la semana que viene, del cielo a la tierra, y empezamos con el primer sello. Los espero la semana que viene, entonces. A los que siguen el aula y se ve. Hoy a las 6 de la tarde hay una palabra poderosa de transformación para tu vida. Así que a los que nos están mirando de afuera los espero desde el Face, porque vamos a salir en vivo. Pero a los que están en Reconquista, Avellaneda, los espero en el auditorio. Hoy es presencial. El Señor los bendice. Los amo en el Señor.